7:28 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia, buscando la verdad. Hoy queremos abordar un tema vinculado con una decisión del presidente Guillermo Lasso, que hiciera público este martes, la reducción del impuesto a la salida de divisas, que ha venido impactando en la economía ecuatoriana con el 5% de este impuesto. El anuncio es una reducción paulatina, 0.25 cada trimestre, desde enero del próximo año hasta llegar a fines del 2022 al 4%. Hoy es el 5%. Las primeras reacciones han sido de saludar esta decisión de esta reducción paulatina del impuesto a la salida de capitales. Para abordar el tema, su repercusión, si estamos en la línea correcta, cómo avanzar más rápido, la economía quisiera recuperarse aún más, generar fuentes de empleo, que es una de las angustias que vive el Ecuador. Por ello queremos dar la bienvenida al presidente de la Federación de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de la Industria y la Producción de Pichincha, el doctor Pablo Zambrano, al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y al secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, economista Jaime Carrera. Vamos a empezar con el anuncio que hiciera este martes el presidente Guillermo Lasso. Por favor. Para el sector empresarial, les tengo una buena noticia, y no para el sector empresarial, sino para todos los ecuatorianos. Vamos a bajar el impuesto a la salida de divisas en un punto en el año 2022 a razón de 0,25 puntos por trimestre. Es decir, eso comienza el 1 de enero. Todas las importaciones por las que se paga el ISD que comiencen en enero ya no pagarán el 5, pagarán el 4,75%. Y en el segundo trimestre del 2022 el 4,5%, en el tercero el 4,25% y en el cuarto el 4%. Y así, gradualmente iremos bajando impuestos en la medida en que la situación económica del país lo permita, como en este caso podemos hacer una reducción gradual de 1 punto durante los 4 trimestres del 2022. Doctor Pablo Zambrano, muy buen día. ¿Cómo recibe el sector productivo este anuncio presidencial? Miguel, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted. Un gusto saludarle también a Jaime y a Napoleón y a quienes nos escuchan y nos ven. Yo creo que es importantísimo este anuncio porque el impuesto a salida de divisas no es un impuesto a la salida de divisas, sino que en la práctica se ha convertido en un impuesto a la entrada de divisas al país. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Ecuador es una economía dolarizada, es una economía en la cual tenemos una moneda fuerte que no se deprecia, que no se devalúa, y eso debería ser un atractivo para generar un mercado financiero más potente, un mercado de capitales muy importante en el Ecuador. ¿Por qué le beneficia esto al país? Porque los ciudadanos, el momento en que vamos a adquirir, a comprar un producto que ha sido manufacturado en el Ecuador, pero cuyas materias primas o cuyas maquinarias han pagado un impuesto a salida de divisas, ha hecho que ese precio se encarezca. ¿Y qué decir de los bienes de consumo? Los bienes de consumo que son importados al país pagan impuesto de salida de divisas, lo cual encarece en un 5% ese valor del producto. Este impuesto fue introducido al Ecuador en el año 2007 con la Ley de Equidad Tributaria, llamada en ese entonces Ley de Equidad Tributaria, y tenía apenas un costo del 0.5%, una tarifa del 0.5%. Esta tarifa se fue modificando hasta llegar a multiplicarse por 10 veces y tener este 5% que ha representado en la práctica no un impuesto que impida la salida de capitales, porque los capitales han seguido saliendo al igual que siguen entrando, es decir, hay una fluctuación libre de capitales, sino que por el contrario se ha convertido ya en un impuesto recaudatorio, puesto que es el tercer impuesto que mayor recauda en el país, después del IVA y del impuesto a la renta, que son los impuestos que más recaudan al erario nacional. Aproximadamente en el último año se recaudaron 1.100 millones de dólares de este impuesto a salida de divisas, por lo cual el desmonte progresivo es lo óptimo hasta definitivamente eliminar
este impuesto. Consecuentemente, si esta es una medida paulatina, doctor Zambrano, paulatinamente también se podría decir que nos vamos reactivando, se podría acelerar ese proceso que finalmente termine redundando en la generación de fuentes de empleo, que es una de las angustias que vive el Ecuador. Miguel, el tema más importante acá es cómo darle oxígeno al sector privado. ¿Para qué darle oxígeno al sector privado? Para que se creen más empresas, para que se creen más emprendimientos. Si es que cada uno de los emprendedores de este país incorporaría a alguien al empleo, tendríamos de un solo golpe más de 1.600.000 personas que puedan tener una opción de trabajo. Pero si nosotros no generamos esa capacidad y esa conciencia para que pueda fomentarse a la empresa privada, fomentarse al sector privado, a los emprendedores medianos, micro y pequeños, entonces no vamos a tener esos resultados. Las dos principales preocupaciones en este momento en el Ecuador son el empleo y la inseguridad pública, que están correlacionadas. A mayor tasa de empleo pleno, menos inseguridad, menos violencia en una sociedad. Por eso entonces, todas las medidas que vayan hacia la reducción de trabas, de trámites, hacia la mejora de la competitividad y hacia el fomento de las empresas y del sector privado, va a ayudar a que más ecuatorianos se incorporen al empleo en el país. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. ¿Cómo contribuye esta reducción paulatina del impuesto a la salida de divisas anunciada por el presidente Lasso? Buen día, Napoleón. Apreciado Miguel, muy buen día. Buen día a todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención y un caluroso y fraterno abrazo para Jaime y para Pablo, desde luego. Mire, yo creo que el anuncio del presidente, y esto hay que hablarlo como país, nosotros tenemos este impuesto a salida de divisas, me refiero a nosotros el Ecuador. Claro, en América Latina no tenemos un parangón parecido a esto, excepto un caso puntual en Argentina. Entonces, el análisis fiscal que se debe hacer es tarifa de IVA de los países de América Latina versus tarifa de IVA más ICE de Ecuador. ¿Esto por qué, mi querido Miguel y amigos? Porque estamos hablando de impuestos indirectos que se incorporan a los costos de producción y por lo tanto a los precios. Muy bien, entonces en esta comparación podremos decir que el IVA en el Ecuador es el 12% y el impuesto a la salida de divisas es el 5%. Resumen, tenemos 17% de impuestos indirectos nacionales que golpean a los costos. ¿Esto es mucho o poco? Esto no es mucho. Colombia tiene un IVA del 19% y Perú tiene un IVA del 18%. En buena hora somos más competitivos ya sin anuncio de la disminución del ISD. Segundo, que el presidente anuncia al país que vamos a reducir un punto durante, lo que ha dicho, ¿no? 0,25 durante cada trimestre, pero durante todo el 2022 vamos a desmontar un punto del ICD. Parece a todas luces un gran anuncio. Pero ¿cómo debe ser entendido este gran anuncio? Y aquí sí creo que hay que precisar, porque lo que debemos construir es una política fiscal en favor del Ecuador. ¿Cómo es el anuncio qué dice la técnica fiscal, la tributaria me refiero, cuando usted baja impuestos indirectos? Si usted baja impuestos indirectos como es el impuesto a la salida, lo que debe pasar, apreciado Miguel y amigos, es que bajen los precios. Que bajen los precios, punto. Si los importadores, refiriéndome a los importadores, no entienden este mensaje y no bajan el precio de los productos, porque ahora sus costos bajaron, porque el ISD bajó, entonces tenemos un problema que los importadores no entendieron dónde va la política fiscal cuando se habla de reducción de impuestos indirectos. Segundo, si los importadores sí entienden bien, y luego ya comentaré por qué sí se puede entender bien, y hacen una disminución en el precio porque sus costos bajan. ¿Y por qué bajan sus costos? Porque el ISD es menor, así de fácil. Entonces, van a ayudar para que los consumidores, esto es impuestos indirectos, que lo asume el precio y lo paga el consumidor, para que los consumidores paguen menor precio por los bienes y los servicios. Si pasa eso, inmediatamente el importador tiene que entender, esto hay que enseñarles un poco también a los importadores, tiene que entender, enseñarles en buen sentido, comunicarles bien me refiero, tiene que entender que si baja el precio, su economía empresarial se va a dinamizar.
porque va a vender más, porque su inventario va a rotar más, porque su capital va a rotar más y por lo tanto va a generar mayor utilidad, mayor rentabilidad. Y si hace eso, como bien decía Pablo, va a poder generar más empleo. Miren, mi querido Miguel y amigos, esto es trabajar en política pública fiscal nacional. Cuando hablamos de disminución de impuestos, como bien lo ha dicho el presidente, hay que aplaudir. Ya veo los críticos, porque en este país nada nos gusta, ¿no? Hay algunos críticos que salen a decir, ¿por qué no eliminó todo? Nunca estamos de acuerdo con nada, no, nada nos calza finalmente a los ecuatorianos. Pero bueno, ya es un gran anuncio, hay que entenderlo así. Este anuncio tiene que servir para bajar el precio, porque así dinamizamos al sector importador y al dinamizar el sector generamos más empleo. Punto. El sector exportador, clarísimo. En algunos productos que se exportan se ven incrementados porque se importan materias primas que se incorporan al producto final que se exporta. Hoy va a bajar al menos en un 1%. ¿Qué va a hacer el exportador? A todas luces va a tratar de ser más competitivo con el precio a nivel internacional y por lo tanto obtener más mercados. Lo mismo que estamos visualizando que debería pasar en el país. Esto es crear, a través de política fiscal, este círculo de virtudes. Solo hago una referencia, mi querido Miguel, porque hay que sumar, ¿no? Porque los ecuatorianos somos cortoplacistas. ¿Qué pasó en 10 de julio de este año? El Ministerio de la Producción eliminó aranceles del 5, 10, 15 y hasta el 20% a 667 partidas. 667 partidas. Solo para que quienes nos escuchan tengan una dimensión, en las partidas nandinas, que se llaman, es decir, las cantidades de productos que se puede importar en el Ecuador, las partidas nandinas más o menos son 9,000 en el Ecuador, en el Pacto Andino, ¿sí? Si ya se exoneraron al 667, estamos hablando del 7% de las que estaban grabadas, porque muchas no estaban grabadas. ¿Y qué pasó por eso? Ahí le pongo un ejemplo. Con las computadoras, Miguel, hablemos clarísimamente del tema de las computadoras. ¿Qué pasó con las computadoras? Afortunadamente sí bajaron de precio, punto y coma. No el que pensábamos que iban a bajar, pero sí ha bajado. Si un consumidor ve el costo de una computadora X de julio, al de hoy de diciembre ha bajado. Eso es crear un círculo de virtudes. Suma entonces usted lo siguiente. Vamos a tener ya tuvimos una reducción de aranceles, vamos a tener una reducción de impuesto a la salida de divisas. Lo que necesitamos ahora es crear este círculo de virtudes para que esta merma fiscal, que significa una contracción en la caja del Estado, sirva para beneficiar a los consumidores, fomentar la actividad económica, no porque tienen más margen, cuidado, no porque tienen más margen, sino porque tienen mayor movimiento económico, mayor rotación del inventario y mayor movimiento del capital, y eso les permite generar mayor rendimiento, mayor ganancia, mayor utilidad, que les permita generar empleo. Si entendemos hacia la política fiscal, créame, mi querido Miguel, que vamos a tener un muy buen año 2022 si arrancamos así. ¿Por qué digo si arrancamos así? Porque puede haber una distorsión. Y déjeme solo en un segundito aclaro esto. ¿Cuál sería la distorsión de una reducción de política fiscal? Que el importador entienda que esa reducción significa inmediatamente mejor margen del importador. Si solo se entiende así una política fiscal, entonces hemos fallado en la estructura fiscal de la nación. Porque una reforma tributaria no es para beneficiar a un grupo pequeñito de importadores, no. Una reforma, como hemos dicho, es para beneficiarles a ellos, a los consumidores. Desde luego, la mayor motricidad de la economía hace mayor recaudación y, como bien hemos señalado, al empleo. Este círculo de virtudes tiene que crearse y creo que hay política pública para construirlo. Bienvenido al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de Política Fiscal. ¿Cómo analiza, Jaime, esta decisión del presidente Lasso en condiciones en las que el país todavía tiene problemas de crecimiento, tiene problemas en la generación de fuentes de empleo? Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Napoleón, con Pablo. Un saludo a la audiencia. Y antes que nada, para ti, Miguel, para Pablo, para Napoleón, para la audiencia, unas felices fiestas y esperemos que el 2022 sea un año más próspero para todos. Yo no quisiera abundar más
en los comentarios acertados de Pablo y de Napoleón. Me uno a ellos porque sin duda la reducción del ISD es beneficioso para la sociedad si efectivamente se lo toma en los términos que ha dicho Napoleón. Habrá bajas de costos, es posible que sea una buena señal para que ingreses capitales y todo lo cuanto se ha hecho aquí. Pero quiero enfocarme más bien en lo que significaría esta reducción para la sostenibilidad fiscal en un entorno de la realidad económica y fiscal del país. Si hacemos un promedio de las reducciones graduales, 0.25 cada trimestre, podríamos decir que en promedio en el 2022 se va a reducir el ISD no en el 1%, sino en el 0.6%. Y si en el año se reciben alrededor de 1.000 millones, son 250 millones en el año si se redujera totalmente el 1%. Pero si se va a reducir el 0.6, a lo mejor la reducción es de unos 150 millones de dólares, que se dejarían de percibir en el año 2022. Este es un elemento que se suma a las pérdidas de ingresos por la reducción de aranceles. Y tenemos también problemas en el tema petrolero. No se sabe qué va a pasar con el ingreso petrolero. En este momento la producción está paralizada, las exportaciones. Eso impacta en la economía y en el precio del petróleo también es oscilante. Allí hay un elemento de incertidumbre para las cuentas públicas. Por otro lado, habría que ver cómo cierra el año el presupuesto y las cuentas públicas en 2021. Recordemos que en diciembre debieron fluir recursos del Fondo Monetario por 700 millones y concomitante a ese ingreso, 700 millones del Banco Mundial y otros desembolsos de multilaterales. Eso no ha sido posible. La revisión se ha postergado, no está clara las razones, el gobierno no ha aclarado el tema. En todo caso, lo que se debía recibir en diciembre se posterga para enero, según vayan las revisiones de las cifras con el fondo, y no sé si quizá hasta febrero. Y habría que establecer qué niveles de atrasos en función de esa falta de recursos que no fluyeron por el acuerdo con el fondo, qué niveles de atrasos va a tener el gobierno en 2021. Y luego ya nos trasladamos al 2022. Hay de por medio un acuerdo con el Fondo Monetario que establecía en primera instancia un superávit para todo el sector público de 84 millones de dólares en el acuerdo, y para el gobierno, para el presupuesto, un déficit dentro de ese acuerdo de alrededor de 2.600 millones de dólares, considerando ya el ingreso de la reforma tributaria. Aún con ese ingreso se esperaba un déficit de 2.600 millones de dólares. Aún no está claro tampoco cuánto va a rendir realmente la reforma tributaria. No está claro. En principio, recordemos que en la ley de oportunidades se envió una reforma con determinados ingresos esperados. Luego se mandó la otra reforma que entró por el Ministerio de la Ley con otro tipo de ingresos. Pero la verdad, no está claro cuánto vamos a recibir. Habría que esperar cómo evolucionan las cuentas el próximo año. Entonces, bajo estas premisas y bajo este antecedente, el gobierno tendrá que efectuar una rigurosa reprogramación fiscal, no solo para el 2022, sino para todo el periodo de gobierno hasta el 2025. Y en esa nueva reprogramación tendrá que reflejarse en las nuevas metas y cifras del acuerdo con el fondo para el próximo año. Está vigente. Economista Carrera, ¿qué implicaría esa rigurosa reprogramación fiscal?
implicaría tener certezas de un nivel de déficit fiscal para el 2022, 2023, 2024 y 2025, que refleje confianza en la sostenibilidad de las cuentas públicas, que es fundamental para atraer inversiones, para que el país crezca, para reducir el riesgo país. Es fundamental. Entonces, esa rigurosa reprogramación fiscal que brinde certezas de sostener las cuentas públicas hasta el 2025. El gobierno ha hablado incluso de superávit, que es lo que debería haber. Esa reprogramación tiene que ser bien realizada, porque además del déficit que el próximo año yo estimo, aún con los ingresos de la reforma tributaria va a ser de unos 3.000 millones de dólares. Hay que agregar a eso el pago de amortizaciones por más de 4.000 millones de dólares, otros pasivos del Estado, deudas que hay por todo lado que no están consideradas en las cuentas públicas, por decir un elemento, los 800 millones que hay que pagar a los jubilados que reclaman en las calles a cada momento el pago de sus bonos. El nivel de certificados de tesorería, que no sé hasta ahora en qué nivel estén, me parece que deben estar en más de 3.000 millones de dólares. De paso, la información de deuda pública solo hay hasta el mes de julio del año anterior, no hay información actualizada. Entonces, esta rigurosa programación que determine con certezas el nivel de déficit y el nivel de necesidades totales de financiamiento que en este momento están por encima de los 10.000 millones de dólares. Ese nivel de reprogramación y de confianza fiscal va a ser imperativo para que los mercados y la economía y los agentes económicos perciban la seriedad del camino de la sostenibilidad fiscal, porque además, Miguel, hagamos el siguiente análisis. Los ingresos del impuesto al patrimonio de personas y empresas son temporales. El de las empresas va a permanecer hasta el 2023, el de las personas no. Y si gradualmente se va reduciendo el impuesto a la salida de divisas, entonces se entendería que tiene que haber compensaciones de ingresos vía crecimiento de la economía para lograr un real proceso de sostenibilidad fiscal en el futuro, con niveles de déficit que le impidan al Ecuador o que no le forcen al Ecuador a colocar nuevamente bonos basura. Recordemos que en este momento el riesgo país está en 880 puntos. Pretender salir a los mercados con un nivel de riesgo de esa naturaleza es absolutamente inadecuado. Entonces quiero insistir, más allá de los beneficios, sin duda, de reducir gradualmente el ICE, más allá de los beneficios de reducir aranceles, que deberían reflejarse, sin duda, en menores costos, en más trabajo y en más crecimiento. Hay un trabajo muy arduo y duro por hacer en el futuro para sostener las cuentas públicas y hacer crecer la economía. Necesariamente habrá que hacer todo lo posible para que salga o se apruebe una ley de fomento de las inversiones, del mercado laboral y de generar un entorno amigable para que el país atraiga inversiones y crezca. Porque el tema fiscal ya es una tarea dura para lograr su sostenibilidad fiscal que va a llevar tiempo, porque además hay necesidades ilimitadas. Todo el mundo dice en este momento que que falta dinero para seguridad, para las cárceles, para educación, para medicinas. Y entonces, sostener el gasto público
hasta 2026 con un buen mensaje, porque en 2020, hasta 2025, porque en 2025 y 2026 hay que pagar nuevamente los bonos basura. Esta es solo una parte de lo que requiere el país. El otro tema es atraer inversiones, mejorar el mercado laboral, acuerdos comerciales, bueno, todo lo que hemos repetido una y otra vez a través del tiempo. Entonces, hay mucho por hacer en el entorno general para que el Ecuador crezca, tenga cuentas ordenadas, haya abundantes inversiones. El Ecuador necesita crecer por lo menos 5% anual durante décadas, para poder generar empleo y reducir la pobreza. Y todo esto necesita paciencia colectiva, necesita perseverancia, acuerdos, pero ya vemos que se anuncian paros en enero, ya vemos que hay problemas en la asamblea, ya vemos que hay las mismas actitudes del pasado que han anulado las posibilidades de crecer y progresar. Entonces, si bien es cierto que es muy importante lo que se hace, es mucho más importante perseverar en una visión de país, de toda la sociedad, para crecer, generar trabajo, tener cuentas en orden, hacer crecer la economía y entender de una vez por todas que la pandemia profundizó los desajustes y ahora aún la tenemos presente con el Omicron. Entonces, la invitación es a la sociedad en su conjunto, a pesar de todas estas realidades, y a valorar lo que significa sostener sólidamente las cuentas públicas de la economía para en el futuro no tener la desprotección que tuvo el Ecuador en 2020 para enfrentar la pandemia, que si no hubiese sido por los préstamos del Fondo Monetario y de los multilaterales el año anterior de más de 7.000 millones de dólares, de este rato estaríamos sin dolarización, estaríamos con una economía colapsada. Entonces, esos son los entornos y mensajes, Miguel, dada esta gran oportunidad de conversar con la sociedad ecuatoriana. Estos datos que permanentemente nos ilustran, datos sobre las estadísticas que permiten reflejar la situación de la economía ecuatoriana, nos permite también hacer un llamado a las élites políticas, primero para que entiendan, porque no entienden, lastimosamente en la Asamblea no entienden esto que repetidamente se viene sosteniendo, como el Observatorio de la Política Fiscal, siempre Jaime Carrera nos ilustra. Doctor Pablo Zambrano, muchos desafíos, grandes cosas por hacer, pero el ciudadano común dirá, con esta reducción del impuesto a la salida de divisas en coyuntura, ¿va a permitir bajar precios o estabilizarse el mercado? ¿Va a generar empleo? Es decir, para que no sea una generación sin expectativas el 2022. Miguel, creo que fue muy ilustrativo la intervención de Jaime Carrera y me quedo con ese concepto de que tenemos que ser constantes, tenemos que tener paciencia, pero sobre todo tenemos que apuntar hacia un solo horizonte, hacia una sola ruta, y esa ruta tiene que ser la del crecimiento económico. Para eso entonces necesitamos generar un entorno político, un entorno social, un entorno económico, un entorno productivo que nos lleve hacia ese camino, hacia esa luz. Se requiere entonces en el Ecuador que tengamos consensos, que tengamos diálogo y lo más importante, que trabajemos todos alrededor de una causa común. Yo sí quiero hacer un llamado a la sociedad ecuatoriana de que tenemos que unirnos alrededor de causas. Esas causas, ¿cuáles tienen que ser? La vacunación, la salud lo fue, hemos tenido un proceso exitoso, todavía no acaba la pandemia, hay que seguirnos cuidando, pero la causa común en este momento tiene que ser la producción, porque a través de la producción se genera empleo de calidad. Es importante entonces que los ciudadanos, que la gente tenga conciencia de que estas medidas son importantes, pero claro, es un conjunto de medidas. Esto es exactamente como los eslabones de una cadena, como los eslabones que nos tienen que llevar hacia tener esa seguridad de que el país tiene que producir más, producir mejor, pero lo más importante
generar esa conciencia de que si no hacemos un trabajo conjunto, si no atraemos inversión extranjera directa al país, no vamos a tener la oportunidad de poder crecer a los niveles que se requieren para vencer estos problemas tan graves como son la pobreza, la inequidad social, la violencia. Todo esto se corrige a través de proveer empleo digno a las personas. Esto es algo fundamental, así es que mi mensaje es eso. Concentrémonos en que podamos seguir generando empleo, generando producción. Y yo aviso un año 2022 con positivismo. Tenemos que ser positivos, Miguel y queridos amigos. Tenemos que apostarle al país y lo más importante, trabajar día a día por conseguir y lograr esas metas. Ese sería mi mensaje para los ecuatorianos. Doctor Zambrano, si el ambiente y la perspectiva es positiva, ¿cómo lograr, como bien decía Jaime Carrera, que esto no se empañe, no se dañe cuando ya es el dirigente de la CONAIE, que no le hacen caso ni los compañeros de Pachacuti, ya habla de nuevas reacciones, nuevas movilizaciones, cuando aquí tendría que todo el país arrimar el hombro, poner el cuerpo para salir adelante con el crecimiento económico? Mire, el momento en que existe una emergencia, ¿no es cierto? Un terremoto, ¿qué debemos hacer? Debemos salvar a las víctimas, debemos cuidarnos, debemos alejarnos del peligro. No podemos, pues, si es que hay un caso de un terremoto, generar un caos o impedir que la gente salga de un edificio, de una casa. Eso es lo que nos proponen algunos dirigentes políticos y sociales de este país. Generar el caos, entorpecer la salida de las personas que requieren atención, que están heridas, y no podemos permitir eso. Como sociedad, el Ecuador tiene que estar cohesionado y tiene que estar unido alrededor de esta causa común, que es dar empleo a los ecuatorianos, dar a los jóvenes una esperanza. Como sector productivo, como Federación de Industrias, como Cámara de Industrias y Producción, nosotros estamos convencidos de que al Ecuador lo sacamos adelante trabajando, no paralizando. Por eso rechazamos tajantemente cualquier amenaza que existe en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de la sociedad ecuatoriana. No podemos permitir jamás que ningún movimiento de derecha, de izquierda, de centro, movimientos que creen tener más derechos que todos los ecuatorianos, que están en contra de la igualdad, que están en contra de la paz social, pretendan meternos miedo. Hay que decirles tajantemente, de frente, no les tenemos miedo y queremos trabajar y vamos a trabajar. Por eso abogamos nuevamente en que se nos den las condiciones para que el sector privado pueda generar más inversiones y de esa manera más producción y más empleo. La única forma de vencer al desempleo no es con medidas parche, es con medidas profundas que nos permitan una real transformación. Y esas medidas vienen acompañadas de la competitividad, que de igual forma es un tema fundamental en el que estamos trabajando con las autoridades del gobierno desde el sector privado, pero hay que hacer un esfuerzo mayor para poder reducir los costos de producción, volvernos un mercado atractivo a las inversiones extranjeras, que está funcionando, está caminando el tema de las inversiones extranjeras. El encuentro que tuvimos hace 3 semanas de Ecuador abierto a los negocios, Ecuador Open for Business, sin duda es un paso muy importante hacia adelante y en esa ruta de crecimiento y de desarrollo que los ecuatorianos queremos seguir y sobre todo queremos y anhelamos conseguir. Así es que a trabajar todos, no desmoronarnos, no amedrentarnos, no dejarnos amenazar. Los buenos somos más, muchísimos más que aquellos que quieren causar terror. ¿Se podría, doctor Pablo Zambrano, reflejar en hechos, en resultados, lo que usted precisamente citaba, estos eventos internacionales como fue el ocurrido en esta capital, con la presencia de un notable número de inversionistas? Más de 2.300 millones de dólares en contratos de inversión se han logrado firmar en este último semestre. Solamente en el evento de inversiones se firmaron 2 contratos de inversión importantísimos. El uno de la empresa Sol Gold y el otro de la empresa Lumina. Estos 2 contratos en su conjunto representan más de 650 millones de dólares de proyectos de inversión. Están en camino temas relacionados con alianzas público-privadas, con temas en el sector energético. Y cuando hablo de sector energético, no solamente digo minería y petróleo, sino, por ejemplo, energías renovables. Existe una avidez y un interés en que el mercado ecuatoriano pueda recibir estas inversiones. Hay un tema importantísimo en el tema agroindustrial, en el tema
que genera además una gran cantidad de mano de obra, ¿no es cierto? Las exportaciones en el año 2020 reflejaron que el sector privado ecuatoriano, las exportaciones no petroleras crecieron, Miguel y estimados amigos. Eso es una noticia muy importante que nos debe llevar a pensar en que Ecuador sí puede lograr grandes metas, sí se puede consolidar. Necesitamos entonces este trabajo en conjunto como sociedad. Pero, por ejemplo, frente a resoluciones de la Corte Constitucional que son inconstitucionales, puede sonar una contradicción, pero hubo una reciente resolución hace un par de semanas sobre un tema ambiental. Ese tipo de situaciones no ayudan y no abonan. Por eso nosotros insistimos desde el sector productivo, desde el sector privado, que tiene que haber seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un tema que lo deben garantizar varios estamentos del Estado ecuatoriano, no solo el gobierno, sino el Poder Judicial, la Asamblea Nacional, los movimientos sociales, porque con anuncios de paralizaciones no van a venir inversiones. Por eso tenemos que plantarnos fuertes desde la sociedad civil y decir, sí queremos trabajar, déjennos trabajar. Doctor Napoleón Santamaría, si ha sido un hecho positivo esta reducción paulatina del impuesto a la salida de capitales, ¿cómo lograr complementar con medidas, como bien describía Jaime Carrera, al igual que el doctor Pablo Zambrano, finalmente para lograr un crecimiento económico que permita estabilizar la situación interna y, lo fundamental, generar nuevas fuentes de trabajo? A ver, Miguel, o sea, en primer lugar, déjeme rescatar algo respecto de su pregunta. ¿Cómo hacer medidas paulatinas? El comentario así frontal, muchos dicen, es que debió eliminarse todo el ISD porque es un mal impuesto, etcétera. O sea, la verdad es que metidos al tecnicismo hay que saber distinguir para ser más precisos. Pero para quienes argumentan eso, denostando la intención del presidente, que insisto es buena, o sea, no podemos decir es muy buena, no es mucho, no es tan abundante, etcétera, pero es buena, que escuchen los buenos comentarios de Jaime, porque lo que dice Jaime Carrera es, miren que vamos a tener déficit fiscal. Lo lógico, lo natural es que no deberíamos hacer reducción de impuestos. No tenemos los ingresos corrientes como para sostenernos, porque vamos a hacer, este año cerramos con déficit. Y Jaime dice el próximo año, con recaudo de la nueva reforma tributaria, le apunta a 3,000 millones de déficit. La lógica debería decir que no se bajen ningún impuesto. ¿Qué está haciendo el gobierno? Mi lectura es la siguiente. Apostando, como ya apostó a bajar aranceles, ahora el ISD. Y ahora sí, esperando que la reforma tributaria funcione. Y la reforma tributaria tiene dos caras de funcionamiento. Primero, la recaudación del 2022 y del 23, ¿sí? Especialmente de los impuestos patrimoniales y también del impuesto a la renta, con mayor fuerza en el 23 que en el 22. Y en el 24, que comience a producir efecto la eliminación de las exoneraciones. Porque en el informe que presenta el SRI este septiembre, el gasto fiscal de todo el impuesto, o sea, lo que subsidia la ley tributaria, en muchas actividades suma 1.100 millones de dólares de impuesto a la renta. En total 4.800 con IVA, etcétera. Pero solo de impuesto a la renta 1.100 millones. Y ahí tenemos cerca de 270 millones de dólares que estábamos no cobrando impuesto a la renta a empresas que tenían utilidad. ¿Por qué? Por un populismo fiscal generado tanto en el gobierno de Correa cuanto en el gobierno de Moreno, cuando creamos leyes con impuesto a la renta cero, a pesar de que las empresas tenían utilidad. Bueno, esto, entre otras cosas, la reforma del presidente Lasso lo eliminó. Y esto tampoco no se dice, Miguel, y es una buena cosa. Ya no hay este tax free, o compañías que ganen plata y paguen cero. No, esto no puede pasar. Una economía como la que diseñó Jaime, diagnóstico. O Jaime, no podemos darnos el lujo como nación de tener actividades económicas sin grabación de impuesto a la renta. Por lo tanto, si sumamos estos escenarios, fiscalmente hablando, si es que tenemos una mejor recaudación en el 2022, una mejor recaudación en el 2023 por la reforma tributaria, más la mejor recaudación por los de la economía porque está creciendo. Este año, si es que hay alguien, no lo puedo dar el nombre, pero alguien me dijo que nos podría sorprender la recaudación si llega a 14.500 millones de dólares, 14.500, lo cual sería una cifra muy interesante, muy interesante. Pero si no llegamos este año, podríamos estar apuntando a esa cifra el año que viene. Es decir, tenemos nuevos ingresos por nueva reforma tributaria
y mejores ingresos que los que veníamos teniendo, desde luego, en años anteriores a la pandemia. Si suma eso, que en el 2024 nos va a dar mayor recaudación porque se eliminan estas exoneraciones, y finalmente, yo confío, y me he jugado, confío que el presidente Lasso va cuando haga actos de gobierno, no va a cometer actos de corrupción. Y estimo y entiendo y aspiro que sus gobiernos, que todos sus ministros y su círculo cercano también eviten actos de corrupción. ¿Por qué le digo esto, Miguel? Porque si solo dejásemos de perder en la corrupción, que es lo que más ahuyenta, por cierto, la inversión extranjera, la corrupción, una inversión extranjera no se ahuyenta por impuestos altos, se ahuyenta porque el país es corrupto, y este país ahuyenta la corrupción porque es un país corrupto. Bueno, y si quitamos la corrupción y dejamos de perder 1.500 millones de dólares en corrupción en todo el proceso de contratación, entonces son nuestras aristas. Nueva reforma, mejor recaudación, no corrupción y corrección del gasto fiscal. Entonces creo que, claro, esto es un trabajo, como bien dice Pablo y Jaime, es un trabajo en el tiempo que no se va a corregir el próximo año, pero parece que es el sendero adecuado. Ahora, ¿qué sí es problemático? Jaime hablaba del riesgo país. Mire usted cuándo subió de 700 y pico a 800 y pico el riesgo país. Precisamente el día, y me perdonarán, yo sé que son épocas navideñas, pero nunca será exagerado decir que los irresponsables de la Asamblea votaban, Jaime, Pablo, Miguel y amigos, votaban para la destitución del presidente. Esa es la lectura del inversionista extranjero. ¿Cómo votábamos? Los asambleístas votaban por destituir al presidente a los 6 meses presionado. Cuasi un país de salvajes. Eso, usted mire cómo estuvo el país antes de esa votación, luego de esa votación, subió casi 100 puntos. Claro, entonces mire usted que lo que nos está pasando en nuestra economía, en nuestra activación económica, es que el factor político le hace mucho daño. Y entonces, si bien me asumo al llamado navideño, al abrazo navideño de Jaime, no, siempre es necesario recordar, no podemos seguir teniendo una asamblea llena de irresponsables y de populistas que le hacen daño al país. Tenemos una reforma tributaria que no la discutió la asamblea, vergonzosamente. Somos el único país de América Latina de los últimos 5 años que su parlamento no parla respecto a la reforma tributaria. Segundo, estos movimientos no son indígenas. Está claro que son movimientos desestabilizadores y, por cierto, sin ningún fundamento técnico. El señor Issa lo que quiere es mayores subsidios a los combustibles para producir mayor CO2 a la atmósfera. Eso es un absurdo. Y ahora nos dice que está en contra de los precios, de la subida de los precios, y por eso va a salir a las calles para bajar los precios. Bueno, esta cantidad de absurdos, y yo me sumo a lo que dice Pablo, no les podemos permitir, basta ya que esta gente no preparada, esta gente política o politiquera, le juegue mal, no al gobierno. Sí, aquí en lo personal yo no defiendo al gobierno, defiendo a mi país. Si tenemos esta estructura fiscal, económica, etcétera, para ir, bien dice Jaime, décadas de ir corrigiendo el despilfarro, que por cierto muchos aplaudían el despilfarro de Correa, o de la poca capacitación del señor Moreno. Hoy alguien tiene que pagar la factura, ahora pagamos la factura. Pero que todo este nivel de reestructuración, para lo que decía usted, Miguel, que tengamos mejor empleo de calidad, protección del medio ambiente, etcétera, para que se corrija esto, necesitamos que nuestros actores políticos cambien, que sean más responsables, que sepan dirigir, digerir y entender estos que son los temas de importancia nacional. ¿Y cómo hacemos eso? Porque si nos quedamos en un enunciado, Miguel, no vamos a salir. ¿Cómo hacemos eso? Con presión ciudadana. Es que los ciudadanos ya no les podemos permitir que los políticos hagan o deshagan a este país como que no tuviera 17 millones de ecuatorianos que necesitan que el país salga adelante. Por lo tanto, el llamado es a los ciudadanos. Aquí no nos vamos a poder salvar si encomendamos la gestión del desarrollo nacional a las manos de los políticos. Los políticos ya nos han fallado. Necesitamos ciudadanos más capacitados, más comprometidos, más vinculados con la cosa pública. Si hiciéramos solo ciudadanamente una fiscalización del presupuesto del municipio, del Consejo Provincial, de la empresa pública, del gobierno, etcétera, al estilo que ha hecho Jaime Carrera a nivel nacional, que por cierto creo que es el economista que mejor maneja las cifras,
entonces tendríamos ciudadanos más comprometidos con la cosa pública y créame que la mano del político sería una mano, si no más responsable, al menos más temerosa en el uso y manejo del fondo público. Así que ojalá que lo que nos pase en el 2022 es que el sendero sea el mejor, que me sumo a lo que dice Pablo y créame Pablo, te felicito porque eres un dirigente empresarial y necesitamos dirigentes empresariales así, que no vean sector, sino que vean el desarrollo del país, que le manden esos mensajes de optimismo, que le sumen, que le abonen, que le aporten. Esto es clave. Y esto, Pablo, creo que nos ha dado una gran lección. Y luego que el 2022 entonces tengamos este desarrollo, mi querido Miguel, de ciudadanos más gobierno, más empresarios, creando de ecuatorianos en favor de ecuatorianos una receta de desarrollo nacional. Es decir, ir impulsando lo que el país requiere: desarrollo, producción, productividad, generación de empleo. Economista Jaime Carrera, si hay mucho por hacer, como usted bien describía, si se necesita, partiendo de un rigurosa reprogramación fiscal, ¿cómo enfrentar estos desafíos de sectores que siguen en un andarivel de buscar el caos, la desestabilización, como se ha evidenciado con el dirigente indígena, al igual que sectores plenamente identificados en la Asamblea Nacional? Ese es el gran trabajo que debe hacer el gobierno y toda la sociedad. Encontrar los acuerdos, convencer a estos sectores o hacer que entiendan que su bienestar, que el bienestar de los indígenas, el bienestar de los trabajadores, el bienestar de toda la sociedad, no se puede lograr sin una economía sana, que crezca, no hay posibilidades. Y para eso se requieren grandes inversiones, cuentas sólidas, ordenadas, una economía sólida. Pero el gran problema del Ecuador es que esta visión de un país que sí la tiene el gobierno, esta visión no encaja o no está dentro de los sectores que siempre han atentado contra el desarrollo del país, secularmente, ¿no? Trabajadores, indígenas, políticas con sus visiones miopes del desarrollo del país. Si bien es importante ser optimistas, sin ninguna duda, el Ecuador tiene posibilidades de desarrollar. Y más que tenemos la obligación como país de construir un país mejor. El tema de fondo, más allá de las cifras, de lo que aquí hemos dicho, es encontrar gobernabilidad en esta situación. Porque si hay 5.6 millones de pobres que viven con menos de $84 al mes, hay gente que se muere de hambre, pero esas personas quieren soluciones rápidas. Los trabajadores quieren soluciones de aquí a mañana. Todos quieren soluciones de aquí a mañana. Y no es posible arreglar los problemas del país de aquí a mañana. Necesitamos perseverar en el tiempo, en políticas correctas y construir acuerdos en esa dirección, que ya los hemos repetido. Esa es la gran tarea que debemos enfrentar ya desde el 2022. Gobernabilidad. Porque para encontrar un país o para construir un país próspero, que crezca, que tenga solidez, necesitamos el esfuerzo de todos y paciencia colectiva y el esfuerzo de toda la colectividad, porque las soluciones no son fáciles. Pero los lineamientos que da el gobierno son lineamientos correctos, van en la dirección correcta. Entonces, lo que queremos es que toda la sociedad se alinee en esta dirección, porque no es posible, Miguel. ¿Cuánto produce el Ecuador? Menos de $500 al mes por persona, menos de $6.000 al año. Con esa producción, queremos vivir como Dinamarca, que produce más de $50.000 al año. No, ni siquiera. Producimos como Chile, como Panamá, como Uruguay, como Costa Rica, que producen 2, 3 veces lo que produce el Ecuador.
No hay manera de estar mejor si no producimos en abundancia. Y debería darnos vergüenza como país, en la región, ser casi los últimos. Chile es mejor que el Ecuador, está mucho mejor. Uruguay ni se diga. Panamá está mejor que el Ecuador, produce mucho más. Uruguay, incluso Paraguay, produce casi igual que nosotros. Nosotros solo estamos mejor que Venezuela, que es un país fallido, y que Bolivia. No es posible. Entonces, al menos deberíamos levantar nuestra autoestima como nación, como ecuatorianos, para todos arrimar el hombro en la dirección correcta, producir, trabajar, no solo pedirle al Estado, no solo exigir, porque todo el mundo le exige al Estado, gobiernos seccionales, universidades, jubilados, personas, todo el mundo, y sin contar, Miguel, con los serios problemas que existen en la seguridad social, inclusive para que el Ecuador o el gobierno, el Estado, el presupuesto pueda entregar el 40% de pensiones en efectivo a la seguridad social, para darle un aire de oxígeno para que sobreviva. Necesitamos cuentas sostenibles, ordenadas, pero además también necesitamos enfrentar el problema de la seguridad social, además de lo que hemos citado, de la reforma laboral, de atraer inversiones, de acuerdos comerciales y de todo cuanto se ha dicho. Entonces, primero tengamos claro, absolutamente claro, todos estos problemas, números, cifras, conceptos, la forma de tratar la economía, las cuentas públicas. En el país hay un maltrato constante de la economía y de las cuentas públicas. Hay una ignorancia supina, ignorancia en el sentido de desconocimiento. No puede continuar así el Ecuador. Esa asamblea es un desastre, no entiende nada, maltrata la economía, las cuentas públicas. Hay que reconstruir la institucionalidad, la justicia, ahí vemos, es un desastre, ¿no? Hay justicia, hay inseguridad, Claro. lo de las cárceles, bueno, todo. Sí, hay muchas hay cosas que trabajar. por hacer, ¿no? Incluso uno de ellos que ha citado Jaime Carrera, que seguiremos hablando el próximo año, la crisis del seguro social, porque conforme pasa el tiempo se agudiza, se acaban los recursos y es una bomba de tiempo que hay que enfrentarlo a tiempo, perdón la redundancia. Quiero agradecer el aporte para hablar de esta reducción del impuesto a la salida de divisas al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha y de la Federación de Cámaras del Ecuador, el doctor Napoleón Sotavaría, experto tributario, y el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. Muchas gracias por el aporte y felicidades. Gracias, Miguel. Felicidades. Saludos a todos. Felicidades a todos. Un abrazo. Muchas gracias. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Seguimos buscando la verdad. Temas de interés para el Ecuador aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de un tema político del que no nos podemos sustraer. Lo que está pasando con el movimiento indígena, que ya amenaza nuevas movilizaciones en enero, y su brazo político Pachacuti, en donde ya no le hacen caso al señor Issa. Ayer hubo una carta de 15 páginas muy dura para quien pretende imponer como quien decide todas las cosas, quiere decidir todas las cosas de Pachacuti en la Asamblea Nacional. 3 invitados. Está Rafael Lucero, coordinador de Pachacuti, el asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, y el politólogo y académico doctor Arturo Moscoso. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.